tropical storm drenched New York with staggering amounts of rain and deadly flash floods. Not a single dramatic moment, but a series of events. Y si todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo no fuera casualidad, en diferentes partes de los Estados Unidos, el suelo se abre, luces extrañas aparecen en el cielo, tormentas sin precedentes azotan ciudades enteras, y mientras tanto, descubrimientos congelados emergen en lo alto de las montañas, como si alguien los hubiera guardado para este momento. ¿Qué está pasando realmente? Esta noche vamos a observar estas señales sin miedo, buscando respuestas. Y nos atreveremos a hacer una pregunta importante. ¿Estamos ante simples coincidencias o advertencias antes del regreso de Cristo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir profundizando juntos. En un tranquilo vecindario de Franklin County, Ohio, una tarde como cualquier otra transcurría con absoluta normalidad. No había alertas meteorológicas, ni tormentas, ni fenómenos naturales inusuales. Las calles permanecían en calma. Las luces de las viviendas seguían parpadeando. Fue precisamente en esa cotidianidad donde una extraña luminosidad apareció en el cielo, lo suficientemente clara como para hacer que la gente se detuviera y mirara hacia arriba. Según los testimonios, esa luz se mantuvo flotando en una posición fija en las alturas, ni tan cerca como un avión, ni tan distante como las estrellas. Brillaba más que los astros, pero su resplandor era suave y constante, nunca agresivo ni intermitente. La luz formaba líneas rectas definidas, a veces con matices sutiles, permaneciendo inmóvil contra el cielo oscuro, como si estuviera perfectamente colocada. No titilaba, no giraba, no se desplazaba en ninguna dirección. Lo que hacía peculiar este fenómeno no era la intensidad del resplandor, sino el silencio absoluto que lo acompañaba. Sin sonido, sin movimiento, sin vibración. El entorno circundante permaneció completamente inalterado. La luz duró el tiempo suficiente para que las personas comprendieran que no era una ilusión. El tiempo necesario para que muchos la grabaran. Luego se atenuó y desapareció tan suavemente como había surgido. El cielo entonces volvió a su estado habitual sin dejar huella, sin brindar explicación. Los datos meteorológicos de esa noche mostraron condiciones perfectamente estables, sin nubes inusuales, sin actividad aérea cerca del área, y como ocurre con muchos fenómenos similares, ninguna declaración oficial fue emitida. El momento pasó en silencio, dejando más interrogantes que respuestas. En las Escrituras, la luz no es un instrumento de intimidación, sino un medio de revelación. Se utiliza para iluminar, para discernir, para ayudar a las personas a ver lo que antes permanecía oculto. Dios raramente habla con estruendo. No necesita truenos para demostrar su presencia. La Biblia enfatiza que su voz no está en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Solo aquellos que escuchan lo reconocerán. Los momentos más significativos de la historia bíblica no obligan a las personas a creer. Llegan con suavidad, lo suficientemente claros para ser percibidos, pero lo bastante sutiles para dar a la gente la opción de creer, reflexionar o ignorar. La luz en ese contexto no pretende inspirar temor, sino despertar conciencia. Por lo tanto, la pregunta no es simplemente ¿qué era esa luz? La interrogante más profunda es, si Dios quiere que las personas se detengan, miren hacia arriba y reconsideren sus fundamentos, ¿necesita hacer ruido? ¿O es precisamente ese silencio, esa brevedad y esa contención
lo que suele utilizar para recordarles a quienes realmente están prestando atención. Mientras la atención aún se concentraba en las señales silenciosas observadas en el firmamento, otro desarrollo estaba desplegándose en la superficie, uno que resultaba imposible de ignorar. A través de los Estados Unidos, un único y masivo sistema de tormentas comenzó a desplazarse de región en región, revelando no una sola forma de destrucción, sino múltiples. Mientras el sistema avanzaba por el territorio estadounidense, los meteorólogos lo describieron como una tormenta única y conectada. Pero sobre el terreno no se comportaba como tal. En el medio oeste, condiciones de ventisca arrasaron estados enteros. Las autopistas desaparecieron bajo condiciones de visibilidad cero. Los viajes se cerraron no solo por el hielo, sino por vientos tan poderosos que borraban todo sentido de orientación. La nieve no simplemente caía, era impulsada lateralmente, implacable y desorientadora. Casi al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, Colorado enfrentó una amenaza muy diferente. Allí, el mismo sistema de tormenta llegó sin nieve. En cambio, trajo vientos secos y potentes que se desgarraron a través de terrenos abiertos y bordes urbanos. Esos vientos alimentaron incendios forestales, empujando las llamas rápidamente a través de campos y hacia los hogares. En algunas áreas, aeronaves fueron dañadas o volcadas. Los equipos de bomberos lucharon no solo contra el calor, sino contra vientos que se negaban a disminuir. En otros lugares del país, el sistema reveló aún otra cara. Las lluvias intensas desbordaron los sistemas de drenaje. Los ríos crecieron rápidamente. Las comunidades perdieron energía cuando los árboles cayeron y las líneas se rompieron. Algunas áreas se inundaron mientras otras se congelaron. Algunas ardieron mientras otras fueron sepultadas bajo la nieve. Los desastres parecían no relacionados en la superficie. Sin embargo, todos se remontaban a la misma fuerza atmosférica que se movía a través de la nación. Lo que hace destacar este momento no es simplemente la severidad, sino el contraste. Nieve y fuego, inundaciones y congelamiento, quietud en un lugar, caos en otro. Todo se remonta a la misma fuerza atmosférica. Los límites naturales que una vez separaban los patrones climáticos parecen difuminados, como si el sistema mismo ya no siguiera reglas familiares. Las escrituras a menudo hablan de la creación respondiendo bajo tensión. En Romanos se nos dice que toda la creación gime esperando la restauración. Este gemido no es ruido aleatorio, sino presión, estrés revelando desequilibrio. En las palabras de Jesús, habría angustia sobre la tierra, confusión entre las naciones y señales que perturban porque no se ajustan a las expectativas. Estas señales no están destinadas a anunciar un final inmediato, sino a despertar conciencia. Y entonces, la pregunta permanece no sobre meteorología, sino sobre significado. ¿Por qué un sistema ahora produce tantos desastres diferentes a la vez? Mientras el clima extremo expone la inestabilidad en la superficie, otro tipo de agitación se está desplegando silenciosamente debajo. Mientras las tormentas captan la atención de los medios, es el suelo mismo el que comienza a debilitarse lenta, silenciosa y a menudo sin advertencia. A través de partes de los Estados Unidos, el terreno que una vez se consideró sólido está revelando señales profundas y crecientes de deterioro. En Florida, sumideros están comenzando a aparecer en áreas residenciales. Las calles se hunden, los patios colapsan hacia adentro. En algunos casos, los hogares se vuelven inseguros de la noche a la mañana, no por tormentas o terremotos, sino porque la piedra caliza subyacente ha estado erosionándose durante años sin que nadie lo notara. El peligro no llega repentinamente. Está oculto,
silenciosamente, progresando debajo de la vida cotidiana. En otros lugares, las casas comienzan a inclinarse a medida que los cimientos se debilitan. Las paredes se agrietan. Las puertas ya no cierran correctamente. Estos no fueron colapsos repentinos, sino cambios graduales, señales de advertencia que solo se vuelven evidentes después de que el evento ha ocurrido. En California, acantilados costeros colapsaron sin actividad sísmica. Ningún terremoto causó el derrumbe. Pequeñas grietas se habían formado hace mucho tiempo, consideradas inofensivas, hasta que el suelo finalmente se desmoronó de una vez. El hilo común en estos eventos no es la ubicación, sino el patrón. En la mayoría de los casos, las grietas aparecieron primero. Señales sutiles presagiaron el colapso. El temblor no creó la debilidad, expuso lo que ya existía. La estabilidad aparentemente establecida demostró ser frágil. La Biblia a menudo usa esta imagen intencionalmente. Jesús habló de casas construidas sobre arena y casas construidas sobre roca, no para describir construcción, sino los fundamentos de la vida. Cuando se establece la presión, la debilidad se revela. La Biblia no describe el temblor como destrucción, sino como una revelación que trae las condiciones subyacentes a la superficie. Así como la tormenta mostró cuán vulnerables son los sistemas, ahora la Tierra cuenta una historia similar en un lenguaje diferente. Lo que parece sólido no es necesariamente seguro. Y lo que repentinamente se descompone, a menudo ha comenzado a fallar, mucho antes de que alguien se dé cuenta. Entonces la pregunta no es por qué la Tierra está temblando, sino qué está revelando. Mientras el suelo revelaba lo que se había deteriorado gradualmente bajo la superficie, la atención se desplazó más alto hacia las montañas, lugares largamente asociados con el silencio y el ocultamiento. En el norte de Colorado, cerca de las montañas rocosas, escaladores reportaron el descubrimiento de restos congelados en lo profundo del hielo a lo largo de una pendiente escarpada y remota. Lo que inmediatamente captó la atención no fue solo la ubicación, sino también la condición de los restos. Los observadores notaron que la postura indicaba congelación abrupta en lugar de entierro gradual. Las extremidades parecían estar contraídas hacia adentro, el cuerpo posicionado como si el movimiento hubiera sido interrumpido. El hielo circundante mostraba patrones cristalinos, afilados, consistentes, con una caída rápida de temperatura. Poco después de que estos hallazgos fueron reportados, el acceso al área fue restringido. Las autoridades retiraron silenciosamente los restos. Ningún anuncio público detallado se hizo después. Las imágenes que una vez se volvieron virales en línea, rápidamente se volvieron difíciles de encontrar. Como otros descubrimientos inusuales, la evidencia pareció desvanecerse tan rápido como apareció, dejando atrás silencio en lugar de explicación. En las Escrituras, las montañas no son meramente características geográficas. Son lugares donde los misterios se revelan y donde Dios otorga momentos de claridad lejos de las distracciones. Moisés encontró a Dios en el monte Sinaí. Elías escuchó la voz de Dios en la montaña, no en fuego o viento, sino en quietud. Jesús mismo fue transfigurado en la montaña, lejos de las multitudes. En la Biblia, el hielo simboliza restricción y preservación. Confina, retrasa. Algunas cosas no son destruidas inmediatamente, se mantienen atrás hasta cierto punto. La preservación implica propósito, no casualidad. Estos descubrimientos plantean una pregunta silenciosa pero perturbadora, no solo sobre lo que se ha encontrado, sino sobre el momento. ¿Qué ha sido preservado y por qué ahora? Mientras el hielo liberaba lo que había sido preservado durante mucho tiempo,
La atención se dirigió bajo tierra hacia lugares intencionalmente sellados y olvidados. En varias regiones de los Estados Unidos, exploradores y trabajadores han descubierto cuevas selladas, túneles bloqueados y cámaras abandonadas ocultas bajo capas de tierra y piedra. Estos no eran cavernas abiertas formadas solo por la naturaleza, sino espacios que parecían deliberadamente cerrados, sus entradas reforzadas u ocultadas. Dentro de algunas de estas ubicaciones, objetos de piedra fueron encontrados posicionados de maneras que sugerían propósito. No eran decorativos, no estaban destinados a ser vistos. Algunos bloquean el paso, otros marcaban límites. Su colocación implicaba restricción en lugar de exhibición, como si su función fuera mantener algo contenido o señalar que la entrada no estaba destinada. A diferencia de los tesoros destinados a ser admirados, estos objetos parecen diseñados para advertir, retrasar o proteger. Lo que es sorprendente es el momento. Muchos de estos descubrimientos no son el resultado de nueva exploración, sino de trabajo rutinario, construcción, erosión o colapso, revelando lo que había estado oculto todo el tiempo. El descubrimiento parece casi incidental pero repetido. Un espacio sellado se abre, luego otro. Lo que una vez estuvo enterrado silenciosamente comienza a salir a la superficie en las Escrituras. Este patrón es familiar. Jesús enseñó que nada oculto permanecerá oculto para siempre y que lo que está encubierto será traído a la luz en el momento adecuado. La revelación en sí misma no significa destrucción, significa desvelamiento. Es el acto de revelar lo que ya estaba allí, pero invisible. La Biblia muestra consistentemente que Dios permite que las cosas ocultas permanezcan ocultas hasta un momento de preparación. El momento importa. Lo que se revela demasiado pronto puede confundir. Lo que se revela demasiado tarde puede abrumar. La revelación llega cuando se requiere discernimiento. Estos descubrimientos entonces no gritan. Emergen silenciosamente uno por uno, invitando a la reflexión en lugar del pánico. Sugieren una transición del ocultamiento a la exposición, del silencio a la conciencia. La pregunta no es solo qué se ha descubierto, sino cómo respondemos. ¿Están estos descubrimientos destinados como una advertencia o como una invitación a discernir lo que ha estado oculto durante mucho tiempo? En semanas recientes, testigos en varias regiones han reportado una vista inusual muy lejos en el horizonte. No eran las nubes que se mueven rápidamente de una tormenta, ni las formas dispersas creadas por un cambio en la dirección del viento. En cambio, los observadores describieron masas de nubes distantes que gradualmente formaban formas estructuradas, manteniendo su forma mientras se movían lentamente a través del cielo. Lo que era sorprendente no era el detalle, sino el orden. Algunos testigos dijeron que las siluetas parecían estratificadas, alineadas y deliberadas, como figuras ocultas dentro de las nubes, a menudo comparadas con jinetes que se mueven juntos en lugar de separadamente. El movimiento era constante y deliberado, no caótico. No hubo aceleración repentina, ni colapso de formación, ni dispersión como suele ser el caso con el movimiento natural de las nubes. Lo que era notable era lo que sucedía. No había sonido, no hay descenso al suelo. No hay interacción con el entorno de abajo. Las formas permanecen distantes, parcialmente oscurecidas, como si estuvieran deliberadamente ocultas. A medida que las nubes se mueven, las formas gradualmente se desvanecen, no abruptamente, sino suavemente, devolviendo al cielo su apariencia familiar. En las Escrituras, las nubes siempre cumplen un papel de cobertura, no de exhibición. La presencia de Dios a menudo se describe como morando en las nubes.
no para causar confusión, sino para limitar lo que se revela. Las nubes marcan el límite entre lo visible y lo invisible, permitiendo la percepción sin claridad completa. Cuando Dios acompañó a los israelitas, lo hizo en una columna de nube. Cuando Jesús ascendió, fue llevado por una nube, no hacia el cielo abierto. La Biblia también describe a las huestes celestiales como ordenadas, no caóticas. Se mueven con propósito, contenidas y obedientes. El caos pertenece a la confusión, el orden pertenece a la intención. Cuando el movimiento parece coordinado, pero está oculto, la Biblia no aconseja pánico, aconseja discernimiento. Estos momentos no exigen fe, invitan a la reflexión, dejan espacio para la duda, pero también para la conciencia. No todo lo oculto debe permanecer invisible para siempre. Pero no todo lo revelado debe entenderse de inmediato, así que la pregunta todavía flota silenciosamente en el aire. Cuando las formas se mueven de manera ordenada pero permanecen ocultas en las nubes, ¿debemos ignorarlas o reconocer que podríamos estar vislumbrando un límite? Jesús nunca habló de su regreso para provocar pánico o satisfacer la curiosidad. Cuando sus discípulos preguntaron sobre el final, no les dio una fecha, una cuenta regresiva o un horario. En cambio, habló de señales, eventos que se desplegarían gradualmente, superponiéndose e intensificándose, destinados a ser reconocidos en lugar de calculados. Sus advertencias no fueron diseñadas para impactar, sino para preparar. Una y otra vez, Jesús advirtió contra el temor. Advirtió que muchos se apresurarían a sacar conclusiones, persiguiendo rumores y declaraciones de inmediatez. No se alarmen, dijo, porque el pánico nubla el discernimiento. El establecimiento de fechas, explicó, distrae de lo que los creyentes están llamados a hacer. El enfoque nunca debía ser cuándo, sino cómo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo permanecemos fieles? ¿Y cómo nos mantenemos despiertos en un mundo que prefiere la distracción? La vigilancia en la enseñanza de Jesús no significa estar de pie en los tejados esperando que el cielo se abra. Significa atención. Significa notar patrones, reconocer temporadas y negarse a quedarse dormido espiritualmente mientras la vida continúa como siempre. Jesús comparó estos tiempos con los días de Noé, cuando las personas comían, bebían, se casaban y planeaban justo hasta el momento en que fueron tomadas desprevenidas. El peligro no era la ignorancia de las Escrituras, sino la indiferencia a lo que se estaba desplegando a su alrededor. Importante, Jesús describe las señales no como finales, sino como comienzos. Como dolores de parto, señalan transición, no conclusión. Aumentan en frecuencia e intensidad, no para anunciar un momento final, sino para alertar a quienes están vigilando que el cambio está en marcha. Las señales no están destinadas a reemplazar la fe, sino a agudizarla. En cada advertencia que Jesús dio, el llamado fue el mismo. Manténganse despiertos, no temerosos, no obsesionados. Despiertos, porque el mayor riesgo no es estar equivocado sobre el momento, es estar demasiado distraído para notar lo que está sucediendo en absoluto. ¿Estamos realmente vigilando? ¿O hemos permitido que la distracción embote nuestro discernimiento? La historia muestra que la paz rara vez llega de una sola vez. Comienza con acuerdos, tratados diseñados para terminar conflictos, estabilizar regiones y prometer seguridad. Estos acuerdos a menudo son bienvenidos, especialmente después de períodos de disturbios. La paz se siente necesaria, urgente, razonable. Pero con el tiempo, la paz no permanece solo como una promesa entre naciones. Comienza a tomar estructura. A medida que la estabilidad se convierte en la prioridad, sigue la cooperación económica. Los acuerdos comerciales se expanden, se crean mercados compartidos,
La interdependencia reemplaza la independencia, no a través de la fuerza, sino a través de la conveniencia. Lo que comienza como colaboración lentamente se convierte en dependencia. La tecnología acelera este proceso. Los sistemas digitales hacen que la coordinación sea eficiente y fluida. Las fronteras importan menos cuando los sistemas están conectados. Los pagos se mueven instantáneamente. La identificación se vuelve digital. La regulación se centraliza. Estas herramientas no se introducen como instrumentos de control, sino como soluciones al fraude, a la inestabilidad, a la desigualdad. Cada paso parece lógico, incluso beneficioso. Sin embargo, con la integración viene la expectativa.